Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y después de una semana de ausencia volvemos a la carga y como suele ser habitual a los fines de semana pues vamos a analizar valores de renta variable española, estadounidense, la tenéis anotada en pantalla como podéis apreciar, índices bursátiles, vamos a ver materias primas, también algo de divisa y como no el Bitcoin. Bien, pues en esta primera semana de noviembre, con respecto a los índices bursátiles, hemos visto pues una de cal y otra de arena. En Estados Unidos, pues los índices bursátiles han pegado un batacazo. El Dow Jones se dejaba un 1,40% semanal, el Standard Poor's caía un 3,35% y el índice tecnológico Nasdaq 100, el más volátil sin lugar a duda, para bien o para mal, se dejaba nada menos que un 5,99%, una caída de un 6%, impresionante para el Nasdaq 100. En Europa, pues lo que se han visto ha sido subida generalizada en cierre semanal, uno mejor que otro, sin lugar a dudas, pues para mí el que más destacado, el FTSE 100 británico, que subía un 4,07% en la semana. También hemos visto subidas semanales en lo que es el oro, también el petróleo West Texas, el oro subía un 2,26% y el petróleo West Texas se notaba un 4,61%. Bien, pues en esta primera semana ya estamos viendo cómo la situación sigue siendo bastante volátil en los índices bursátiles y por tanto, pues ello, pues queramos o no, esto está vinculado a la renta variable, donde pues no terminamos de ver la luz al final del túnel. De hecho, pues digamos que el sentimiento del inversor minorista en Estados Unidos pues sigue siendo todavía controlado por los bajistas. El 32,9% piensa que la tendencia bajista va a continuar en el corto plazo. Los alcistas anotan el 30,6%. Estrechan, pues como vemos, el último vídeo que hicimos precisamente de fin de semana hablando de índices bursátiles y demás, veíamos que el recorte es bastante importante. No obstante, ese 30,6% de los alcistas que confían en esa tendencia al alza, pues de hecho está todavía por debajo de su mínimo histórico, mientras que los bajistas con ese 32,9% todavía se mantienen por encima de su media, de su media histórica. En el caso de los neutrales, ahora mismo son los que más dominan, es decir, ahora mismo nadie sabe lo que puede ocurrir en el mercado. Los neutrales son los que dominan con un 36,5%, por encima de alcistas y bajistas, como mencioné anteriormente. De hecho, incluso el indicador de tendencia de osos y toros se sitúa en el -2, desde el -19 de la semana pasada. Está en plena zona neutral, pero se está avanzando hacia una zona de peligro, porque una vez entre este indicador en territorio positivo, eso significa miedo. Eso significa que empezamos a entrar en pánico. De momento, insisto, estamos en esa zona neutral de este indicador, pero que cada vez parece que quiere girarse más hacia el lado del miedo y finalmente el miedo lleva al pánico. Bien, pues esta semana ha habido noticias bastante importantes, ¿no? Digamos que por un lado nos encontramos que teníamos decisión de tipo de interés en Estados Unidos y en el Reino Unido. Bueno, el Banco de Inglaterra subía 75 puntos básicos, lo mismo que ha hecho también la Reserva Federal de los Estados Unidos, con lo cual ya se sitúa en el 4%. Esto pues la verdad que cuando se publicó ese 75 puntos básicos, que era lo que descontaba ya todo el mercado, pues se produjo una subida en la bolsa muy fuerte. De hecho, en CFD os puedo decir, estaba en ese momento yo en pantalla, lo estaba viendo, subió desde los mínimos, porque primero cayó y después subió desde mínimo a máximo, en esa velita, cuando se toma esa decisión de subir 75 puntos básicos, subió de mínimo a máximo 300 puntos, 300 puntos, fue impresionante, qué caída y luego qué recuperación, insisto, desde mínimo de esa vela, cuando se dice la información en intradía y se publica el dato hasta su máximo, 300 puntos, brutal. ¿Pero qué ocurrió después? Bueno, pues después de la publicación de ese dato, de esa subida de 75 puntos básicos, llegaba lo que realmente pues todo el experto espera, que es evidentemente pues es esa rueda de prensa en la que Powell pues ahí ya se mostraba con mucha duda, ¿no? Y señalaba la incapacidad de frenar la inflación en el corto plazo. ¿Y esto qué provocaba? Pues de pronto habíamos pasado de una recuperación impresionante al alza a una caída brutal, ¿no? En un plis-plas veíamos en media hora movimiento, primero a la baja, después sube
y nuevamente vuelve a bajar tras esas declaraciones de Powell en la rueda de prensa. Así que fue, digamos que unos 40-45 minutos de auténtica locura lo que se produjo en ese momento. Bien, también pues hemos tenido el dato bueno, antes de pasar el dato, comentaros que, bueno, ya estamos situados en el 4% en Estados Unidos, pero el mercado que lo que estaba pensando un poco, bueno, pues que fuera más laxo, se mostrara un poco como una especie de palomita y pues dejara pistas de que en diciembre se va a subir 50 puntos básicos, no 75. Eso es lo que estaba esperando el mercadito, ¿no? Y pues decir, oye, pues mira, pues es que resulta que más o menos creemos que podemos controlar la inflación y por tanto pues vamos a ir frenando el acelerador de la subida de tipo de interés y vamos a pasar de 75 actuales a 50 en la próxima reunión de diciembre, pero claro, la rueda de prensa pues ya dejó manifestar que ahora mismo no pueden controlar la inflación. De hecho, en una entrevista a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, curiosamente también se mostraba, bueno, en esta fue cachondeo, porque es que realmente la culpa de la inflación en la eurozona se la achacaba literalmente, completamente, íntegramente no a Rusia, sino a Vladimir Putin, que es el gran culpable de todo. Ya sabéis que todos los males del mundo, ¿quién es el culpable? Putin. ¿Que tenéis un problema con la mujer? Putin. ¿Que tenéis un problema en el trabajo? Putin. Cualquier problema que tengáis, siempre podéis recurrir a Putin. Antes ya sabéis que eran los hackers rusos. Ahora de los hackers rusos no se habla tanto, ¿no? De hecho, de que ganó la elección estadounidense Joe Biden, curiosamente ya no se hablaba de hackers rusos. Cuando ganó Donald Trump sí fue porque los hackers rusos intervinieron y consiguieron que Trump fuese presidente de Estados Unidos. Con Joe Biden ahí ya se callaron. Al principio estaban diciendo, claro, veían la cosa complicada demócrata, a ver si vuelven aquí a ganarnos los republicanos y vemos a Trump pues nuevamente reelegido presidente de Estados Unidos. Es que los hackers rusos, pero cuando ganaron se callaron. Ahora ya no hablan de hackers rusos, ahora los hackers de cualquier país son muy listos y los hackers rusos son muy tontos, ya no interesa hablar de ellos. Así que vivimos en una situación, pues existe un poco bastante de chiste, ¿no? Bien, como decía, continuando un poco, tenemos el dato del IPC de la eurozona que se acelera hasta los 10,7%, nuevo máximo. El consenso esperaba una inflación del 10,2%, ¿no? Y fijaros, ya no hemos disparado, ¿no? Cómo va ese índice de precio al consumo, ¿no? Que se está disparando literalmente, ¿no? Y que parece que no encuentra, desde luego no vemos un pico, ¿no? Aquí en España sí que parece ya que hemos encontrado un cierto pico, pero en lo que es la eurozona, para nada, ¿no? Luego teníamos el miércoles pues noticias importantes con ese cambio de empleo no agrícola en Estados Unidos que se disparó hasta los 139.000, el consenso esperaba unos 195.000. Luego otro mazazo en Estados Unidos, las peticiones de subsidio por desempleo cayeron hasta 217.000, se esperaba un alza hasta los 220.000. Y luego quizás esto sí que fue lo que provocó una alegría, sobre todo principalmente en Europa. Y fue el viernes, cuando la tasa de desempleo en Estados Unidos se situó en el 3,7% frente a lo que se esperaba, un 3,6%. Eso fue lo que permitió, salvar a algunos índices, como por ejemplo el IBEX, de cerrar la semana en positivo, ¿no? Todo ello con la esperanza de que la Fed se ralentizara las próximas subidas de tipos, ¿no? De interés. Así que bueno, no estamos más que pendientes, haciendo cábala, leyendo los pozos del café o del té, a ver cuándo la Fed va a pisar ese freno, ¿no? Y va a decir, bueno, ya lo tenemos controladillo, ya vamos a ir reduciendo, pero bueno, como he dicho anteriormente, el mercado todavía espera que siga subiendo los tipos de interés en Estados Unidos hasta ese 5,25%. Veremos a ver si se cumple o no. De hecho, lo que sabemos es que el Reino Unido, con esa subida esta semana de 75 puntos básicos, el Banco de Inglaterra dice que Reino Unido está en recesión y que desgraciadamente no va a salir de ella hasta el año 2024, hasta el año 2024. Así que malísimas noticias. Bien, pues por otro lado, la esperanza que hubo también el viernes, justamente con ese dato de desempleo en Estados Unidos, fue que China ha informado que va a flexibilizar su política de COVID-0, lo que implicaría un aumento de la demanda del petróleo. Así que no es de extrañar que veamos a Repsol siendo el valor más alcista del IBEX 35, anotándose un 44,21% frente al farolillo rojo del IBEX 35, que es Fluidra, que se deja un 59%. Bien, pues vamos a entrar ya de lleno. Vamos a ver un gráfico que esta semana publicaba un vídeo sobre el Nasdaq, viendo ciertas coincidencias que se habían producido, pero que
desgraciadamente, pues lo que funcionó en el pasado, pues en esta vez no hubo lugar. Evidentemente la situación en la que estamos viviendo no es para que se cumplan muchas perspectivas, ¿no? Más allá de que en ciertas ocasiones sí que puedan funcionar, pero en otras pues evidentemente viene cierta desgracia. Y es que el problema es que aquí tenéis un gráfico. Este es un gráfico de 2 horas, cada vela representa 2 horas. Y como podéis ver aquí hay, esta es la medición del precio objetivo, que son los 11.067 puntos. Es un doble techo. Es un doble techo. Este era el gran fantasma y era la posibilidad de que se truncara cualquier posibilidad de que un rebote en el Nasdaq pues fuese a más. Aquí vemos precisamente esa formación. Aquí tenemos una velita que ya nos confirma con cierre semanal, que ya tenemos, perdón, con el cierre de 2 horas, que ya tenemos confirmación de un doble techo, pero estuvo aquí un poco deshojando a Margarita. Yo de hecho me puse aquí corto y veía que no podía, con lo cual tuve que un poco aquí que ceder y decir cierro posición corta porque veo que no hay fuerza. De hecho, fijaros cuántas velitas hasta que finalmente ya comienza a caer, De hecho, es cuando toca una de las medias móviles que tengo, cuando ya definitivamente se viene abajo la bicha. Fijaros qué movimiento que vela, qué movimiento que se va a 11.400 y de 11.400, fijaros, finalmente cae hasta 10.900 puntos, ¿eh? Fijaros, estamos hablando ahí 500 puntos de caída en una sola vela de 2 horas. Impresionante, ¿no? Como veis, superando más que superado el objetivo teórico de ese doble techo. Esto fue lo que verdaderamente jodió bastante a esa posibilidad de que ese rebote continuase, como comentaba, con la dicha posibilidad, siempre y cuando no se cerraran ciertos huecos, como mencioné en el vídeo que hice a principios de esta semana sobre el Nasdaq. Únicamente hablaba sobre el Nasdaq. Así que como veis, y aquí de hecho se completaba incluso lo que yo denomino una noria bajista. Fijaros, hay un primer impulso que va de 10.883 y se planta 11.581. Todo lo que sube, baja, como suelo decir. Fijaros, completó el movimiento bajista, arriba, abajo. Y desgraciadamente con ese doble techo, que como vemos que finalmente, pues, si se hubiera mantenido un poco la cordura, fijaros cómo tranquilamente se busca el objetivo, ¿no? Y de hecho, insisto, aquí yo tuve bastante dudas con las posiciones que iba abriendo cortas porque el precio no se venía abajo. De hecho, estuvo en cierta medida aguantando un poco sobre esa zona 11.300 puntos. Y decía que la vista no se viene abajo, no se viene. Intentándolo una tras otra vez, insisto, una otra vez y finalmente sí que cayó, ahí cayó. Bueno, pues dejamos esto, nos vamos ya con los gráficos. Bueno, vamos a empezar primero por un vídeo que iba a hacer de valores estadounidenses que aparecían en la pantalla inicial y ya pasaremos luego a la renta variable española. Bueno, empezamos con Adobe. Bueno, pues Adobe, pues la verdad es que sí le han pegado. Estamos viendo gráficos semanales, lo que estáis viendo son todos gráficos semanales, estáis viendo en escala logarítmica. Si veis alguna media móvil, seguramente será la de 40, que equivale a 200 en gráfico diario, ¿eh? Aquí, como podemos ver, pues la tendencia manda, ¿no? Fijaros qué mazazo esta semana. Cerraba la semana en los 285.75. Literalmente, de hecho, cuando estaba preparando este vídeo, el que iba a hablar de Adobe, Alphabet, FedEx, IBM y Microsoft, a principio de semana, pues estaba aquí. Se había llevado por delante lo de la primera semanita. La última semanita alcista, la semana pasada, se la había comido con patata y luego hay que ver la caída, que finalmente pues ha comido todo el subidón, prácticamente todo el rally, y fijaros que se ha ido a 280, es decir, todo lo que sube baja literalmente, ¿no? Como estamos viendo, con lo cual el rally alcista pues ha quedado prácticamente totalmente desmontado, ¿no? Literalmente ahí desmontado, con lo cual vamos a ver esa zona de 280 porque aquí mi idea para este valor es que Adobe fuese a buscar, después de intentar ese rebote, se frenara en la zona de los 340, irse a buscar 260. De hecho, pues no le ha hecho falta llegar a los 340, se ha quedado algo por debajo y como veis, cerrando 285 y mi idea en principio, y va a ser la clave de los 280, pues si pierde 280 vamos a ir a buscar lo que para mí era buscar los mínimos del año 2020, esa zona, como estamos viendo, esa zona de los 257, 255. Esa es la zona a la cual debería de dirigirse Adobe, ¿eh? Con lo cual vamos a ver, importante, insisto, perdido 280, nos vamos a visitar los mínimos del año 2020. En el caso de Alphabet, bueno, pues Alphabet podemos ver toda una serie de líneas de velocidad que nos van marcando cómo se acelera el descenso del precio de la acción. Fijaros que estamos 151 máximo de este año y cerraba la semanita el 86.58. Como veis,
Aquí se produce ya un primer choque con la zona de soporte de los 84,65 dólares, donde se ha frenado y vamos a ver si cae. Porque si cae es muy probable, para mí hay un escenario. Primer escenario, caída 75. Sería lo más lógico. Pero para mí, debajo de 85, habríamos ya perdido. De hecho, ya lo tenemos. Cierre semanal por debajo del 61,8%. Hemos perdido el 89,05, corresponde al 61,8%. Aquí nos dicen que las probabilidades se decantan por una vuelta al punto de retorno, es decir, sería una vuelta a los 50,50 dólares la acción. Ahora mismo me falta que rompa esa zona de 85 para que en mi escenario, en principio, pero ya sabéis que me gusta ir siempre a paso, una vez roto esa zona, lo más probable es que podamos ver una visita a los 65 dólares. Por debajo de 65 no se escapan los 50, pero en principio mi idea ahora mismo dentro de este valor de Alphabet es que perdiendo esa zona 85 dólares en cierre semanal podamos ver todavía el precio hundirse más hacia la zona de los 65, o el rebote se produce aquí ahora mismo retornando nuevamente hacia la zona de los 102, 105 dólares, o por debajo de 85 va a continuar la sangría. De hecho, pues como estamos viendo con ese cierre semanal, seguimos viendo nuevos mínimos dentro de lo que llevamos de este año. De hecho, fijaros que mínimo anual esta misma semana en los, a ver, que lo diga, 36 dólares. Nos vamos con Alphabet, más conocido también como Google, Bueno, nos vamos con FedEx. Bueno, la compañía por antonomasia que domina el sector logístico. Pues la verdad es que fijaros que estaba oscilando en un canal bajista, este rompió a la baja y podemos decir que en las últimas 5 semanas, cada vez la representa una semana, como podéis apreciar, está oscilando entre 150 y 160. Ese es el movimiento que está haciendo ahora mismo. Estamos incluso por debajo del 61,8%. Si la sangría no ha llegado a más es porque estamos viendo ese movimiento ahora mismo, ese jugueteo, ese movimiento que puede ser movimiento de consolidación, una simple pausa que finalmente acaba desembocando en caída por debajo de 150. Para mí perder los 150 en cierre semanal está cantado. Siguiente parada, 130. Y por debajo de 130 ya la cosa pinta a que podamos ver una nueva noria bajista y en el peor de los escenarios podamos ver esos 85-70. Pero ahora mismo estamos luchando 150-160. Romper los 160. ¿Oportunidad para abrir largo? No, yo me esperaría por encima de 172.70, ahí abriría, en cierre semanal, abriría posición larga. Mientras esté por debajo de dicha cota, yo ahora mismo me mantengo fuera de FedEx, insisto, y perder los 150, ahí, si estáis dentro, cerrad posiciones porque la sangría pues va a continuar, ¿no? No olvidemos que la tendencia dominante sigue siendo claramente bajista y la última semana tenemos ese pequeño rango lateral entre 150 y 160. Nos vamos con IBM. Bueno, aquí IBM sí que es muy distinto a lo que hemos visto. Es un valor que está muy fuerte. La verdad, esta semana pues cerraba los 136,96 dólares. Fijaros, estamos muy cerquita. De hecho, tocaba ahí la zona de 140 esta misma semana. Y estamos en zona de máximos históricos. Fijaros, esa zona de máximo histórico, estamos hablando de la zona de 141,80. Estamos hablando también que son gráficos ajustados a dividendo. Esto incluye, como siempre os digo, ampliación de capital, split, contra split, todo entero. Dividendos es lo más fiel que podéis encontrar, ¿no? En un gráfico, ya que en ello pues va el precio, pues incluye todo lo que he mencionado anteriormente. Bueno, pues de momento está en zona de máximos. Yo entrar aquí ahora mismo en zona de máximos históricos, yo diría que tururú que te vi. De momento es verdad que si rompe esa zona de los 141,80, ahí sí que podríamos empezar a pensar, en todo caso, en abrir largo, Habría que ver bastante la vela, una vela semanal que cierre en cerca de máximo, podría ser, o poner, quizás vincularlo a una ruptura de un 3%, que es uno de los filtros habituales, cuando se rompe una resistencia, un soporte, un 3%, por encima de los 141,80, ahí podríamos tener nuestra señal para abrir posición larga y entonces sí que podríamos estar buscando pues un buen pastel, ¿no? Ya que realmente si nos damos cuenta, fijaros cómo el rebote que tenemos que nos ha llevado de la zona de los 115 a esa zona de 140 se produce en zona de soporte, justamente el anterior mínimo que había tenido a principios de año IBM, justamente aquí, y como nuevamente toca esa zona de soporte y se nos va la bicha arriba. Si rompe sí que podríamos buscar algo. Insisto, podéis utilizar el filtro del 3%, que se utiliza muchísimo, por encima de 141,80. Bueno, así un poco para orientación, si se produce, que lo tengáis en cuenta, para los que estéis siguiendo este valor. Mirad,
173,43, ese sería $173. Ese sería el objetivo teórico en caso de que rompa esa zona 141,80. Ya estaríamos diciendo que estaría ahí ya buscando un nuevo máximo histórico. Insisto, si utilizáis un filtro un 3% por encima de dicho nivel que he mencionado, estupendo, por ahí abrís posiciones largas y a buscar el objetivo teórico. Buscando, pues obviamente esto significaría que la fiesta alcista va a continuar y posiblemente a ver si se produce ese rally de Navidad, que es de lo que ahora mismo muchos están pensando. Pero no obstante, como hemos visto en esta primera semana de noviembre, se tuerce un poco el guión. Noviembre es considerado el mes más alcista del año, basándonos en los ciclos mensuales del año, valga la redundancia. Nos vamos con Microsoft. Microsoft, pues esta semana, pues tragedia, nuevo mínimo anual. Ahí lo tenemos como Microsoft pues llegaba a caer hasta los $217 mínimo anual, cerrando semana 220,25 dólares la acción. Como está moviendo dentro de un canal bajista, está oscilando, ya la tenemos ahí la patita enseñándola, como vemos, por debajo rompiendo esa zona y por tanto proyectando nuevas caídas. Vamos a vigilar muy detenidamente esa zona de los $215, la tenemos muy cerca. Aquí de esta zona debería de intentar buscar el rebote. Perder esa zona nos va a llevar tranquilamente a buscar una zona ya de resistencia y además que coincide, de soporte, perdón, y además que coincide con nivel de Fibonacci del 61,8%, que son los $191. Es decir, esa zona 190 sería una zona muy importante, como esto al final la bicha pues termine cayendo, perdiendo esa zona 215, nos vamos a ir a buscar esa zona de los $190. Para mí, entrar, la resistencia está clara, es la zona 250, que no ha podido, como veis, numerosos intentos, como vemos en esta vela semanal, sin poder conseguir esa ruptura por encima de 250, ahí sí que abriría posición larga, compraría acciones de Microsoft. Así que dejamos ahora mismo la renta variable norteamericana y nos vamos con la española. Bien, comenzamos con Inditex, que bueno, pues lo vemos como en gráfico diario. Cerraba en los 23,55. De momento no puede con la resistencia de los 23,65 dólares, aunque como estamos viendo, ese rebote está muy bien estructurado con una secuencia de mínimos y máximos relativos ascendentes. Por tanto, ahora mismo tenemos una buena estructura alcista. Y únicamente le falta romper esa zona de los 23,65 de cara ¿a qué? Pues de cara pues, a buscar ahora mismo los máximos del mes de agosto, esa zona de los 25,50. Así que esto va a ser muy importante, ya que cualquier fallo que haya en dicha zona, y sobre todo si volvemos a perder la zona de los 23 euros por acción, es probable que vayamos a buscar niveles como son los 22 euros. Así que de momento tenemos ciertas dudas ante zona de resistencia, como estamos viendo prácticamente desde la semana pasada. Está muy frenadito en esa zona importante. 23.50, 23.65, donde estamos viendo esas problemitas. Estamos un poquito deshojando la margarita. Vamos a ver si finalmente tenemos esa ruptura y la subida que tuvo el viernes, ese 3,38%, continúa el lunes y vemos esa ruptura de esa zona de resistencia, lo cual, insisto, la bicha debería de intentar buscar los máximos del mes de agosto en esos 25,50. Evidentemente, todo lo que sea perder nuevamente los 23, vamos a ver un pasito atrás y seguramente podamos ver una búsqueda en torno a los 22 euros, 21,90, que es donde ahora mismo, como vemos, se encuentra la media móvil de 200, ¿no? Con lo cual, ya sabéis que normalmente se suele aconsejar comprar siempre que una acción esté cotizando por encima de la media móvil de 200 y vender solamente cuando cae por debajo de esta. De hecho, como estamos viendo a principio, pues bueno, a mediados finales de octubre, teníamos nuevamente a Inditex por encima de su media móvil de 200 y por tanto ahora mismo lo que está es largo, ¿no? Con lo cual ahora lo único que falta por saber es ese movimiento que tiene ahora mismo, en el cual está deshojando la margarita, termina por romper, con lo cual, pues insisto, nos podría conducir nuevamente a buscar en principio la zona de los 25,50. En el caso de Iberdrola, pues bueno, pues la cuestión es que se está tomando cierto descanso en este gráfico diario. Como estamos viendo, esta semanita le veíamos retrocesos, cerrando finalmente por debajo de los 10 euros. Bueno, en los 10 euros exactamente, ¿no? Veamos nuevamente cómo perdía la media móvil de 200, que está situada en los 10,04. Tampoco es que sea gran cosa. Lo importante para mí ahora mismo es que esa corrección no vaya más, que esa corrección que ha tenido esta semana no caiga por debajo de 9,90. Un cierre diario por debajo de 9,90, pues la cosa se va a poner un poquito tensa y yo no descartaría un retroceso hacia la zona de los 9,50. Es decir, me parece sano este retroceso hacia la zona de los 9,90 o inclusive 9,85,
pero por debajo de dicha cota a mí me parece que esto pues estaríamos viendo ya no una corrección saludable, sino una corrección un poco enfermiza. Así que vamos a ver si aguanta esa zona 9.90 en cierre diario. Recuperamos la media móvil de 200 que está a los 10.04, por encima nuevamente sería señal de comprar, insisto, intentar buscar los 10.04, superar esos 10.04 de cara a una mayor evolución, buscando en principio la zona de los 10.60. Nos vamos con Santander. Bueno, pues Santander también está deshojando un poquito la margarita. Como vemos, cerraba la semana, en este gráfico diario vemos que cerraba los 2,66,9 euros por acción. Seguimos deshojando la margarita entre los 2,55 y 2,70. Importante si rompemos los 2,70. Ahí tenemos ruptura de ese rango lateral que está navegando, señal de compra, y además tenemos la media móvil 200 que está en los 2,70. Tenemos aquí, vamos, tendríamos una doble señal de compra, muy importante de cara ahí. Si rompemos esa zona 2,70 de cierre diario, importante, si se produce una vela ruptura por encima de 2,70, procurar que el cierre diario sea lo más alto posible, ¿eh? Una larga mecha superior, mal signo, mal signo, podríamos caer en una trampa. De hecho, tampoco nada nos garantiza con que cierre máximo de la jornada vaya a ser una ruptura buena. No hay garantía, no hay ninguna. Nos basamos siempre en probabilidades, no lo olvidéis. Análisis técnico, análisis fundamental, todo se basa en probabilidades. Lo demás, tururú que te vi. Bien, pues por encima de 2,70 podríamos tener ahí nuestra primera señal de compra, muy importante, insisto, ruptura del rango lateral y además de la media móvil 200, y en principio podríamos intentar ajustar nuestro objetivo buscando los niveles de los 2,95, 3 euros, 2,95, 3 euros. De hecho, ruptura los vamos a medir ahora mismo para que tengáis una idea. Vamos a ver, ahí lo tenemos, a ver, más o menos para que tengáis una idea de hacia dónde puede irse. 2,8680, es decir, 2,90 en principio sería el objetivo teórico, el objetivo teórico por ruptura de ese rango lateral. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí a ver qué tal lo hace Santander si finalmente consigue romper ese rango. De hecho, tenéis que tener en cuenta que esto es simplemente de este rango lateral, porque tenemos un rango mucho más importante que de momento no ha terminado de despegar, y es ese rango lateral que tenemos aquí, que estoy señalando, entre los 2,27 y los 2,62. ¿Qué ocurre? Que esa ruptura finalmente teníamos con esta velita, lo único que ha hecho es terminar formando otro rango lateral, pero más pequeñito. Esto vamos a ver si continúa despegando, porque por encima de 2,70 yo no me conformaría simplemente con buscar los 2,86, aunque aquí se podría hacer alguna pequeña, digamos, recogida de beneficio. Lo que hacemos es medimos. Esto ya sería muy buena noticia. Lo que pasa es que como tenemos el mercado, hay que ahora mismo pues es un riesgo absoluto, porque cualquier cosa puede provocar un movimiento tanto al alza como a la baja. Fijaros que el objetivo teórico son los 3,03. Ese es el objetivo que lo he dicho anteriormente a simple ojo, buscar los 3 euros, ¿no? 2,95,3. Pues ahí lo tenemos. Ese sería el objetivo realmente. Vamos a ver si es capaz de romper esa zona 2,70 y la vista se nos va a ese importante nivel para Santander al alza, que son los 3 euros. Obviamente, todo lo que sea perdido 2,55, malas noticias, porque entonces el objetivo teórico lo plasmaríamos a la baja, Así que por debajo de 2,55, en cierre diario, ahí cerramos posición. BBVA. Bueno, pues BBVA lo está haciendo bien, también digamos que un poco le está costando trabajito dentro de que caga AVE, aunque de comportamiento lo veo mucho mejor que Banco Santander. De hecho, como vemos aquí, tenemos una formación de cuña, esta cuña ha roto al alza, tiene un objetivo teórico los 5,66, lo que nos llevaría a buscar los máximos de este año, ahí en la zona de los 5,70. El problema es que todavía le vemos con un poquitas dudas. Vamos a ver si se anima un poquito más la bicha y rompe esa zona de los 5,30, ya que también lo tenemos aquí jugueteando en un pequeño rango lateral, que va desde los 5,13 a esa zona de los 5,30. Ahí donde está jugueteando ahora mismo BBVA. Está intentando, vamos a ver si consigue finalmente romper los 5,30. Ya es probable que pueda avanzar buscando esa zona de los 5,66. En el caso de Celnes, bueno, este lo tenemos en gráfico semanal. El otro lo habíamos visto en gráfico diario y este en semanal. Es que queda mucho mejor y queda bien reflejado. La tendencia dominante en Celnes aquí ahora mismo queda más que patente. Es bajista. Ahora, lo único que tenemos es un rebote que empieza muy bien, porque fijaros cómo este valor pues fue a buscar, esto es una noria bajista completa. Sube de 28,77
a 62, de 62 vuelve acá a la zona de los 28 a 77, que son los mínimos de 2020. Desde esos mínimos de 2020 es donde se ha producido ese suelo y ese rebote que esta semana se ha visto ligeramente frenado, ¿no? Vamos a ver si se anima un poquito más la bicha, vamos a ver si es capaz de intentar ahí romper la zona de los 33 euros de cara a buscar los 36, que es el objetivo que debería buscar inicialmente. Un ataque a esa importante zona de los 36 euros. Para mí, perder en cierre semanal en la zona ahí de mínimo estaríamos hablando alrededor de 31,75 en cierre semanal, mala noticia. Muy probablemente la intenten tumbar nuevamente buscando esa zona de soporte importante, los 27,77, donde están los mínimos de 2020 y donde 2 años después ha ido a parar el precio de la acción de Celnex. Lo vamos a ver en un gráfico mensual donde sí que octubre termina, fijaros, termina en un martillo. ¿Y dónde? Ahí está, lo que hemos visto antes de 2020 en gráfico semanal, ¿verdad? Ahí se produce ese martillo, muy interesante. Vamos a ver, lo tenemos martillo, zona de soporte. Además tenemos que está, justamente se forma en el soporte de un canal bajista. Este tipo de patrón habitualmente rompe al alza, aunque a veces, como ya habréis visto otros canales en mis vídeos, bajistas rompían a la baja. Pero la estadística nos dice que lo más probable es que suelen romper este tipo de patrón al alza. Vamos a ver si así, porque en principio, si ese martillo, que está muy bien situado, soporte del canal bajista, soporte horizontal, a ver que además coincidiendo con el 61,8% de retroceso de Fibonacci en esos 29,51, esto puede propiciar un rebote que vaya a buscar en principio los 38 euros. Por encima de 38, si rompe, podríamos ver una mayor proyección buscando los 44. Para un inversor de medio plazo, por debajo de 28, adiós, cerrar posición inmediatamente, porque esto pinta mal, pero que muy mal, ¿eh? Hacerme caso. Nos vamos ya con dos valores estadounidenses que también hemos visto en otros vídeos, que nos suelen acompañar después de los de españoles, que son Meta y JP Morgan. Bueno, pues en el caso de Meta, uno de los valores dentro de ese grupo llamado FANG, F-A-A-N-G, pues que bueno, que F es de Facebook, el A de Apple, el A de Amazon, la N de Netflix y la G, que es la de Google o Alphabet, como se determina su matriz. Bien, pues como vemos aquí, en cierta medida, las tres últimas semanas podríamos estar viendo cómo, por este gráfico diario, cómo Meta pues está un poco jugueteando. Si me permitís un poco para redondear, arriba abajo, 125, 140. Ahí estamos viendo, finalmente cerraba el viernes en los $130. Y eso que se anotaba, pues se había notado anteriormente, pues una buena subida, ¿no? Situación pues un poquito peleaguda para Meta, ya que perder los 125 muy probablemente veamos son mayores caídas buscando pues nuevamente, en este caso sería buscando la directriz bajista que tenemos aquí ahora mismo, que está en la zona de los $115. Para mí solamente señal de compra Meta. En principio, todo lo que no sea romper esa zona alrededor de los 138, 139, un 139 en cierre diario, yo sé que abriría una pequeña posición larga en Meta, buscando pues obviamente la directriz bajista y obviamente también la resistencia horizontal, esa zona de los 155. Ese sería mi objetivo siempre y cuando rompa por encima de 129. De momento, mucho cuidado porque está deshojando, insisto, la margarita entre esos 125 o 140, ¿no? Y ya con JP Morgan, bueno, pues JP Morgan, pues como habíamos visto en vídeos anteriores, también gráfico diario, estaba dentro de un canal bajista. Finalmente vemos que ese movimiento, como hace suelo en $102, durante 3 días consecutivos se respeta esa zona 102, despegue como estamos viendo, cerrando, fijaros, en los 130,68. Increíble, qué subidón, cómo va, como un auténtico misil. Tiene un objetivo histórico en los 137,42 por... ¿Qué? Objetivo por ruptura alcista de un canal bajista. Aquí sí que ha roto tal como lo dicen los libros de análisis técnico. Ya lo único que le falta por confirmarlo para que sea una imagen, un gráfico de estos perfectos, bonitos, preciosos, que se pueden exponer en cualquier curso o en cualquier libro de análisis técnico, sería alcanzar ese objetivo, ¿no? Así que vamos a ver lo que ocurre, pero de momento lo está haciendo muy bien. Fijaros que ha pasado de 102 a 130 en muy poquitas semanitas.
Una subida, a ver, para tener una idea, más o menos. Voy a ponerlo de mínimo. Más o menos orientativo. Pues nada menos que de un 29,34%, ¿eh? Wow. Desde los mínimos de octubre, ¿eh? De los mínimos de octubre. 29,34%. Muy buena. Así que bueno, dejamos ya la renta variable y nos vamos a los índices bursátiles. Bien, no sé por qué, pero me está entrando una gana de comer impresionante. No, son las 12:58 hora española y estoy pensando que me voy a hacer, hoy que estoy solo, un bocadillo de paté de hígado de cerdo ibérico. Se me hace la boca agua, madre mía, qué hambre que tengo. En principio había pensado, me voy a mi bocatería preferida, me compro allí un marchoso, una buena Coca-Cola. Pero digo, con lo gusto que se está en casa, me pongo una buena película ahora, a disfrutar ahora que tengo la casa para mí solo. Y me quedo aquí con mi bocata que me voy a hacer en cuanto termine de editar el vídeo. Vamos, bocata de paté de hígado. Y este ibérico es que está acojonante. Bueno, pues tenemos aquí el gráfico semanal del IBE. Que veis como, hombre, a mí, yo entiendo, muchos estarán pensando, esta gente, este nivelazo, seguro que esta gente está todo el día comiendo caviar. Y la verdad es que nunca he comido caviar, ni lo comería, no sé, hay cosas que, es que soy muy delicado. Yo tengo siempre, cuando organizan mi familia alguna comida en algún restaurante y van niños, yo siempre digo que a mí me pongan el menú infantil. Así, tal como lo digo, tal como lo digo, porque que soy malísimo a la hora de las comidas y todo. De la pasta, alguna hamburguesa, algún bocata, de ahí no salgo, ¿no? De hecho, anoche que estuve también solo, me comí un bocadillo de nocilla, madre mía, qué viejos tiempos, es que... ¡Ay! Lo único que me faltaba que en vez de ser por la noche fuese por la tarde, después de llegar del colegio, cuando en la EGB se iba por la tarde, terminaba las clases a las 5 y luego un ratito después comenzaba Barrio Sésamo. Y tú tan pancho con tu bocadillo nocilla viendo Barrio Sésamo allí con Spinetta y demás. Ay, qué tiempos, ¿no? Bueno, de hecho esta mañana iba a hablar con una amiga de una tienda de informática y estamos recordando los viejos tiempos cuando, bueno, jugábamos con ordenadores. Pero bueno, que eran simples teclados, los Spectrum, aquellos. Madre mía, qué tiempos, que eran con cinta cassette, cartuchos, lo que había. Madre mía, los primeros juegos de multijugador, que lo que creábamos en red. Vamos, comprábamos un servidor para poder jugar los coleguillas, ¿no? O los juegos de rol, ¿no? De hecho, con mi cuñado estuve el otro día hablando de los juegos de rol. Aquellas sesiones maratonianas, ¿no? Los viernes por la noche. Una partida que podía comenzar a las 8 y terminaba a las 2 o 3 de la mañana con tu pizza que no podía faltar, o si no te ibas a alguna hamburguesería, compraba la hamburguesa y te las traías rápidamente a la casa donde tocar ese día jugar a alguna partida de rol, ¿no? Y eran, emblemáticos. Cosas inolvidables, ¿no? Cosas inolvidables. Cuando te pones a pensarlo, ya cuando tienes 50 años como yo he cumplido el 25 de octubre, dices, madre mía, cómo pasa el tiempo y qué buenos momentos, ¿no? Cuanto uno pensaba que haciéndose un adulto iba a tener una vida, no sé, de felicidad maravillosa y te das cuenta que la felicidad se quedó muy atrás, se quedó en la niñez. No me extraña que tanta gente cuando se va haciendo mayor recuerde siempre los tiempos de la niñez, ¿no? Es algo llamativo. Que escucho a cantidad de gente ya mayor, mucho mayor que yo, siempre pues hablan de sus batallitas cuando eran críos, ¿no? Y ahora lo entiendo, es que eran los tiempos más felices, ¿no? Cuando era un crío estás pensando en ser un adulto y cuando era un adulto estás pensando en ser un crío, ¿no? Qué cosas tiene la vida. En fin, bueno, aquí tenemos el IBEX 35, gráfico semanal, donde pues la verdad que muy bien se respetó la zona de los 7.300, que coincidían con los primeros mínimos que hizo durante 2022. Como vemos, a fuerte caída se detuvo la zona de 7.287, 7.300 puntos para redondear, donde justamente pues hemos estado viendo cómo en este tercer trimestre es donde se ha formado nuevamente suelo y ha permitido ese rebote, cerrando los 7.942. Bueno, algunos estaban muy felices por los 7.900 puntos, pero claro, realmente lo que hacía falta era conquistar los 8.000 puntos. Los 8.000 puntos es zona clave, zona de resistencia importante, y ahí se ha frenado, como estáis viendo, ¿no? Desgraciadamente, pues la vela que nos dejan no es que sea muy buena, ¿no? No trae muy buen augurio, aunque bueno, puede ser simplemente pues una falsa señal, pero de momento esto es una vela de onda alta, ¿no?
una vela de onda alta, justamente esta vela que tenemos aquí sería una vela de onda alta. También se podría considerar doji, una doji de vela alta, que tiene unas mayores connotaciones de giro, todavía mucho mejores que la que tenemos aquí, ¿no? Pero normalmente siempre hay que vigilar, porque si perdemos los mínimos de dicha vela, por ejemplo 7800, mal asunto, se ha acabado el rebote, o al menos el rebote le toca sufrir. Si superamos los máximos de la vela de onda alta, esa zona de los 8073 puntos, 8080 si querés para redondear, aquí la fiesta continúa, con lo cual pues sería fantástico. Así que vamos a ver, de momento frenazo importante en zona de resistencia, con una vela fea de momento, y vamos a ver si esto pone punto final y vemos, si no final, porque al final necesitaríamos perder los 7200 puntos, claramente. Y por tanto, de ahí a los 7900 a 7200, pues hay todavía un largo camino, ¿no? Pero sí que podríamos ver, en principio, si no conquista los 8000 puntos, sí que podríamos ver un retroceso, insisto. Por debajo de 7800, yo cerraría ya la posición larga, es decir, yo haría ya caja inmediatamente, no mantendría la posición larga ahora mismo, ¿no? Tocaría pues un poco sufrir, viendo una corrección después de ese fuerte rebote que hemos tenido, ¿no? Y vamos a ver, con suerte esperemos que no llegue la sangre al río, ¿no? Y se pueda parar en una zona pues alrededor de los 7700 puntos, que sería quizás el punto que yo de ahí, por debajo de 7700, pues soy bastante, en este caso, pesimista, y es probable que fuese a buscar 7300. Pero de momento vamos a ver, este sí que ha fallado y ha tenido suerte, todo hay que decirlo, que cerró en positivo. Ese 0,94% que subió ayer viernes fue lo que le permitió pues cerrar la semana en positivo. Si no, el IBEX sí que se hubiera quedado, ya de por sí esta semana iba descolgadito con respecto a los índices de referencia más importantes europeos, y bueno, pues salva la semana, pero de momento con cierta duda ante quizás ese nivel, que además el nivel 8000, que es un nivel psicológico muy importante. Cuantos más ceros tengan, dicen que más afecta a los inversores, ¿no? Por eso es el nivel de donde se produce recogida de beneficios, o bien donde se suelen posicionar las posiciones cortas, como sería en este caso, ¿no? Así que vamos a ver, de momento parada, vamos a darle un poco de cancha por debajo de 7800, nos vamos, la fiesta ahí se podría torcer un poco, al menos inicialmente. Luego ya podríamos empezar conforme vaya cayendo, si es que la fiesta ha terminado literalmente, ¿no? Un tropiezo, y en este caso a cerrar en positivo, que tenga un tropiezo y caer 7700 no sería tampoco una tragedia, hay que tener en cuenta, pero sí por debajo de 7700, ahí ya sí que hay que decir adiós rebote. Bueno, nos vamos con el DAX. El DAX que sí subía con más fuerza y se anota su quinta semana positiva. 5 cierres semanales, lo está haciendo bastante bien, como vemos en este rebote, cerrando los 13.459, como estamos viendo, pues un poquito sí que el estocástico nos da cancha para continuar. Sí que en el caso del RSI vemos que la fuerza pues empieza un poquito a doblegarse, no obstante vemos en el momento que todavía sigue manteniéndose ahí jugueteando un poquito con la media central en los 100 puntos. Vamos a ver si produjera algún tipo de ruptura al alza, sería pues también bastante interesante. De momento sí que rompemos la media móvil de medio plazo y nos queda pues únicamente la de largo por romper, ¿no? Con lo cual en principio podríamos pensar que todavía tiene cancha para tirar al alza, intentando buscar los máximos de esa zona de máximo de los 14.000, 14.140 puntos, ¿no? Que es la zona de resistencia clave, ¿no? Vamos a ver si ahí se produce ese ataque en las próximas semanas, ¿no? Para mí, nivel clave, evidentemente, aquí cae de cartón, son los 13.000, perder los 13.000 puntos, pues esto sí que nos marcaría ya el principio de la fase correctiva después del rebote, ahí ya empezaríamos las primeras malas señales. Mientras se mantenga por encima de 13, hay que intentar pues aprovechar para cualquier pequeño movimiento que pueda hacer, pequeño movimiento hacia atrás, da un pasito atrás, es abrir posiciones largas, siempre y cuando no pierda los 13.000. Por debajo de 13.000, ahí lo que haremos será todo lo contrario, cualquier pequeño movimiento al alza lo buscaremos para abrir posiciones corta, ¿entendido? Pero mientras permanezca por encima de 13.000, pues sobre todo lo que esté operando gráfico diario o intradía, es intentar aprovechar esos movimientos hacia atrás para abrir posiciones largas. Para el resto, los que vais obviamente estáis corto o medio plazo, la idea es intentar buscar esos 14.000 puntos. En el caso del FTSE 100, qué bestia, qué vela, con qué fuerza, qué fuerza. Claro, es que
un 4,07% hasta los 7.359 que cerraba la semana. Brutal. Rompe nuevamente esa línea intermedia que tiene en este rango lateral, ese canal horizontal en el que lleva navegando pues desde el año pasado, ¿no? Y que lo vemos como rompió esa zona de los 7.220 puntos, se situaba en los 7.359 puntos y nuevamente la bicha quiere más. La bicha quiere ir a buscar nuevamente la zona de máximo, esa zona de resistencia, esa zona de 7.600, 7.700 puntos. Mientras se permanezca por encima de 7.220, la idea aquí es mantenerse largo, por debajo o abrir posiciones largas, por debajo de los 7.220 o si queréis para rondear 7.200 por debajo, ahí ya la cosa cambia y ahí lo que vamos a buscar es nuevamente abrir posiciones cortas, buscando en principio una vuelta a la zona importante de soporte del FTSE 100 británico, que son los 6.825 puntos. Nos vamos con el CAC 40 francés, también ahí magistral, como estamos viendo, 5 semanas consecutivas al alza, cerrando los 6.416. La semana pasada ya rompía ligeramente la zona de resistencia 6.253, esta la penetra con mayor fuerza y la bicha preparada para intentar aquí atacar la zona de resistencia entre los 6.600 y 6.700 puntos. Importante, esa va a ser una zona clave, toda la ruptura por encima de 6.700 es una invitación ¿a qué? Pues a regresar a máximo de este año, esa vuelta a la zona 7.200 puntos, tremendo. Vamos a ver, aquí mientras aguante por encima de 6.250, si queréis con un filtro por debajo de 6.200 cerramos cualquier posición larga. Mientras estemos por encima de 6.200 hay que utilizarlo para intentar abrir posiciones largas, mantener posición larga si ya estamos dentro y cualquier pasito atrás, como mencionaba anteriormente, también con el DAX lo que haremos es abrir posiciones largas. Siempre y cuando, insisto, por debajo de 6.200 fuera. 6.250 sería también una primera señal adelantada de que la cosa se empieza a complicar y que podríamos ver un retroceso. De momento disfrutando de un buen rebote que, como estáis viendo, aquí tenemos la vela de onda alta justamente en zona de soporte y como finalmente arriba. Es una vela que hay que seguir muy de cerca, ya que suele acertar en la mayoría de ocasiones y suele ser una vela que nos suele aparecer al final de un movimiento bien al alza o bien a la baja, ¿no? Y que nos puede estar indicando o bien que estamos ya al final de ese movimiento bajista o alcista o que estamos muy cerquita. Nos vamos con los Stoxx 50. Bueno, los Stoxx 50 también muy bien, 5 semanas al alza, pisando el acelerador. De hecho, bueno, gran parte de la subida se produjeron en la jornada del viernes, todo hay que decirlo. En el caso de Eurostoxx se notaba nada menos que un 2,65%, lo cual, pues como vemos aquí, le planta los 3.688 puntos y ya tenemos nuevamente ataque a ¿qué? Pues ataque al canal bajista. Cuidadito como rompa porque esto puede dar un pistoletazo para que continúe la fiesta, buscando los máximos de este año. Es decir, sería una vuelta a la zona de los 4.300 puntos. Así que ahí vamos a dejarlo. Quizás el mayor obstáculo que tenemos de cara a esos 4.300 puntos es la resistencia de los 3.965 puntos. Ese es el mayor obstáculo. Si ese obstáculo, que ha sido tanteado en numerosísimas ocasiones, primero como zona de soporte, posteriormente como resistencia, si rompemos esa zona, vamos, está cantado que van a intentar llevarla nuevamente a máximos de este año. Pero de momento vamos a ver si se produce esa ruptura. Sería muy importante cualquier intento de ruptura por encima de 3.740, podríamos empezar a pensar en abrir posición larga. Yo esperaría a un cierre semanal, a un cierre semanal. Si queréis, pues por encima de 3.800 de cierre diario, pues cogéis y abrís posiciones largas buscando. Para aquellos que son poco, insisto, buscan algo más rápido, por encima de 3.750 en cierre diario, empezar ya a abrir alguna posición larga, de cara, pues insisto, a enfrentarse a ese primer objetivo, resistencia que es un hueso duro, los 3.940 puntos, si lo rompemos, está cantado que nos vamos nuevamente a máximo. Pero si ahí falla, cuidadito porque podríamos dar un paso atrás y buscar nuevamente los 3.400. Nos vamos ya con el índice norteamericano, Standard & Poor's 500. Tropezón que frena pues ese rebote iniciado de la zona de los 3.500 que le llevó a 3.900 y como nuevamente pues esta semana caída generalizada, eso sí, salvaba el soporte de los 3.720 puntos cerrando los 3.770. En principio nos deja la vela blanca y la vela negra nos deja un patrón
de vela japonesa conocida como Arami bajista. No obstante, en la situación en la cual se encuentra tampoco se le puede dar mucha validez. Si tuviéramos una tendencia alcista formada 7, 10 velas, ya sí que estamos hablando de algo serio, que se forme ese tipo de patrón. Ahí sí que habría que tener, ya empezar a temblar un poquito, ¿no? No obstante, pues bueno, pues si perdemos esa zona de los 3.720, 3.700 puntos, pues evidentemente aquí nuevamente vamos a ver un retroceso buscando los 3.500 y por tanto esto pues sería liquidar íntegramente ese rebote iniciado desde los 3.500 que nos ha llevado, insisto, a los 3.900 y que ahora mismo pues vemos un retroceso que de momento salva zona de soporte, así que hay que vigilar muy detenidamente esa zona de los 3.700 puntos. Por debajo, ahí ya pues lo que vamos a ver, una mayor caída. De eso se hablaba precisamente durante la intervención de Jerome Powell. Bueno, pues estaba viendo en un medio de comunicación español y estaban hablando precisamente, bueno, pues que había una buena parte, me parece que un tercio de las posiciones cortas en el Standard Poor's 500 se estaban ahora mismo perdiendo, pero que la base de las posiciones, si se alcanzaba los 4.000, se superaba los 4.000 puntos, ahí estarían todas las posiciones cortas en números rojos, ¿eh? Estamos muy lejos todavía, es verdad que nos quedamos 3.900, pero llegar a 4.000 en Standard Poor's es un trabajo duro, ¿no? De momento los bajistas se están dominando, obviamente, y con cierta tranquilidad, porque había muchísimos nervios de que ese empujón de Jerome Powell pudiera permitir que continuase ese momento ascendente. Y evidentemente las palabras de Jerome Powell lo que conllevaron fue justamente todo lo contrario, provocar descenso, y es lo que pues un poco pues ha salvado un poco la situación a los demás, ¿no? Ya que insisto, hay una buena parte de posiciones bajistas que ahora mismo están en pérdida, pero que el nivel clave era los 4.000. Con los 4.000 puntos ahí ya es que todos los cortos, todos los que están posicionados cortos estarían perdiendo dinero. Así que de momento se están salvando, pero vamos a ver lo que ocurre. Insisto, 3.700 hay que vigilarlo. De momento solamente estamos ante un rebote. La tendencia dominante es claramente bajista. Nos vamos con el Dow Jones Industrial. Bueno, pues también aquí frenazo. Este que frenó tuvo una caída más ligera que el Standard Poor's, solamente de un 1,40%. Eso que el viernes se cerraba con una subida de un 1,26%. Tenemos aquí los 32.403 puntos, que fue el cierre semanal. Bueno, pues como estamos viendo en principio, pues el rebote continúa. Es verdad que ese retroceso fue a llevarla a buscar la zona de soporte entre los 31.200, 31.650 puntos, como estamos viendo. Fallito a la zona de 33.000, muy cerquita. Vamos a ver, para mí sería muy importante en principio que no perdiera la zona de los 31.200. Por debajo de 31.200, para mí, que esto ya le va a tocar sufrir. Y de ahí por debajo, buscar nuevamente los mínimos de este año. Hay un pasito, hay un pasito. Así que en principio le vamos a dar esa tregua de esa zona de los 31.200, un poco si queréis lo más agresivo, por debajo de los 31.700 puntos. Ahí pues ya tendréis que estar haciendo caja o olvidaros de las posiciones largas, ¿entendido? Mucho cuidado. Todo lo que sea romper esa zona de los 33.240 puntos, fantástico, de cara a continuar la fiesta buscando una zona de resistencia que sé que va a ser un hueso duro de romper, que son los 35.000 puntos. Así que de momento tenemos ahí un traspié, pero un traspié de rebote. El rebote continúa y solamente hemos tenido, insisto, un traspié. No, aquí no hay que hablar todavía de alarma, de alarma. Nos vamos con el Nasdaq 100. Bueno, el Nasdaq 100 ya otra cosa. Ya el Nasdaq 100 ya otra cosa. Es que con ese 5,99% que se ha dejado la semana es casi brutal. Es que prácticamente, fijaros que los mínimos de semana, pues prácticamente ahí se quedaron a un pasito de los mínimos de este año. Es decir, que una situación muy complicada nuevamente, desgraciadamente, es que no es capaz de mantenerse por encima de 11.500, desgraciadamente. Lo tenemos cerrando los 10.857 puntos y estamos ahí, está jugando esa zona 10.500, es la zona del 61,8%, una zona donde se frenó justamente hace una semana atrás, se produjo ese rebote que prácticamente se la comía, es decir, la subida de las 2 semanas anteriores se la comió con patata y únicamente salva el rebote por muy poquito, salva un poquito la situación. Vamos a ver,
todo lo que sea por encima de 11.500 hay opciones de que la bicha continúe la fiesta alcista buscando en torno a los niveles de los 12.700, 12.900 puntos. Pero mientras esté por debajo de esa zona 11.500, yo la verdad es que con cuidadito, porque quizás a lo mejor puede ser que pueda estar intentando un poco deshojar la margarita, 10.500, 11.500, puede ser una posibilidad. Vamos a ver lo que ocurre la próxima semana, pero si perdemos esa zona 10.500, tengo que sufrir mucho, Toca sufrir. De hecho, pues como ya comentaba en vídeos anteriores, mi idea para el Nasdaq era una vuelta 10.600, 10.500. Por extensión, quizás, nivel psicológico, podía buscarse los 10.000. Ahora mismo esos 10.500, 10.600, como vimos, pues se alcanzó tranquilamente y nuevamente esta semana pues está jugueteando. De hecho, los mínimos semanales estaban en los 10.649 puntos. Con lo cual, perder esa zona 10.500, los 10.000 no hay quien los salve para empezar, 10.000 como aperitivo no hay que lo evite de momento. Así que vamos a ver lo que ocurre. Insisto, para mí, todo lo que sea por encima de 11.500, nuevamente sí que podría brindar la posibilidad a pensar en que ya sí llega el momento de la subida en el Nasdaq y podamos ver, insisto, ese movimiento al alza buscando niveles 12.800, 12.900 puntos. Nos vamos con el Nikkei. El Nikkei, pues bueno, cerraba la semana en los 27.199 puntos. Sí que vemos que, fijaros, las tres últimas velas, las velas, los máximos de cada vela son ascendentes. Los mínimos de las tres velas son también ascendentes. Le está costando bastante trabajo. Es decir, desde que rompió esa zona de soporte de los 26.900, le está costando trabajo encontrar el ritmo. Pero mientras se mantenga por encima de dicho nivel, ese soporte de los 26.900, hay opciones de que pueda intentar animarse en algún momento buscando pues una mayor proyección hacia la zona 28.345, 28.500 puntos, ¿entendido? Yo por debajo de 26.900, aquí yo ya no pintamos nada, sinceramente. Aquí es probable que nuevamente intenten conducirlo hacia la importante zona de soporte de los 25.775 puntos. Nos vamos con el petróleo Brent. Petróleo Brent, bueno, pues se repunta. De hecho, pues ayer subía un 4,31%. Bueno, pues la fiesta continúa, ¿no? Esa noticia de China de que va a flexibilizar un poco esas medidas de COVID-0, pues dispararon el precio arriba. Lo tenemos en 98,75 dólares, como estamos viendo. Y en principio, pues como estáis viendo en este gráfico, está oscilando dentro de un rango lateral. 82,20 por abajo y por arriba los 108, con lo cual en principio vamos a ver, la bicha lo está haciendo muy bien, ha superado estos máximos que teníamos, este pico que teníamos aquí. Es probable que pueda intentar buscar rápidamente en la próxima semana, buscar en torno a niveles como la resistencia de dicho rango lateral en la zona de los 108 dólares. Vamos a ver lo que ocurre si continúa ese movimiento ascendente. Es verdad que está subiendo con una fuerza, digamos, muy controlada. Más allá de que ayer pues le permitió, ese 4.31 fue lo que le permitió pues cerrar en positivo, ¿no? Las cosas sean dichas, si no es por esa noticia de China, pues sí, yo creo que iba a estar muy frenado. La zona 95 ya la ha controlado gracias a esa subida de ese 4.31% en la jornada de ayer. Por debajo de 95 todavía habría que tomarse un poco con dudas, pero por encima de 95 hay opciones de que continúe la fiesta, insisto, buscando el 108. En el caso del Bitcoin, bueno, pues el Bitcoin parece que ya sí que lo tenemos un poco animado. Es verdad que le había estado costando mucho trabajo ahí irse por encima de los 20. Como vemos un poquito, la zona de resistencia de los 20.795 lo ha roto. Lo vemos como cerraba la semana 21.235. También se animaba muchísimo. Aquí dicen que no hay correlación con lo que diga la Reserva Federal de Estados Unidos, con los datos macroeconómicos, que esto de las criptodivisas va a su rollo, pero no, ni tururú que te vi. Eso sería en el pasado. Eso lleva ya mucho tiempo que, según los datos macroeconómicos, lo que pueda decir ese enemigo del que tanto detestan y hablan tan mal, que la Reserva Federal de Estados Unidos, pues dependiendo de lo que diga Jerome Powell, eso puede influir también en el Bitcoin. Así que ayer también pues subía con bastante fuerza, lo mismo que hemos visto lo del petróleo, hemos visto al Bitcoin, que se anota un 4,68 en una sola jornada. Aquí tenemos un gráfico diario, cerrando 21.235. Vamos a ver si aguantas por encima de 20.795, porque el siguiente paso a batir sería la resistencia de los 22.480 o 22.500 dólares. Ese sería el siguiente paso. Por encima de ahí, la idea debería ser continuar ese movimiento ascendente, buscando que, pues ahí la zona emblemática de resistencia, los 24.400 puntos, ya que realmente, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Es un canal horizontal.
es un canal horizontal. Y lo que deberíamos de esperar es que haya un intento de movimiento al alza. Que se consiga llegar a la resistencia o no, eso ya es otro cantar. Aquí hubo un fallo, justamente, intento de rebote ahí y se frenó esa zona de los 22.480. Es un fallo bajista, pero los fallos bajistas alcistas en un rango lateral son muy habituales. Eso de que el movimiento va perfecto de soporte a resistencia, resistencia a soporte y así continúa hasta que finalmente acaba rompiendo al alza o a la baja, pues es muy de libro. Es de buscar gráficos, rebuscarlos y claro, algunos te quedan chulísimos, pero la mayoría de ellos son bastante irregulares. Hay bastantes fallos tanto al alza como a la baja. Vamos a ver qué se queda esto, pero en principio se aguanta sobre 20.795, no lo pierde en cierre diario. Vamos a ver si hay opciones de que continúe esa progresión buscando esa zona 22.480. De hecho, quizás si ponéis el soporte, quizás en los $20.000, estupendo. Por debajo de 20, ahí ya sabéis que esto pues nuevamente van a intentar tumbarlo a la zona de soporte de los 18.600, es decir, el soporte de ese canal horizontal, el cual está oscilando el precio del Bitcoin. Fijaros que el gráfico semanal se ve muy bien. ¿Veis? Ese rango queda muy bonito dibujado y ahora mismo está despegando como vemos en este gráfico semanal. A ver si continúa esa fiesta alcista y se va intentando buscar la resistencia de ese canal horizontal, el cual está navegando rectángulo. Nos vamos con el eurodólar. El eurodólar, bueno, pues también otro que se disparó ayer viernes. Ayer pues todo el mundo entre la tasa de desempleo que subió una décima del 3,6 al 3,7% y ya, que esto es buena noticia, ahora Jerome Powell se verá obligado a frenar el acelerador a subida de tipo de interés. Bueno, pues, pues ayer pues también esto pues se invitó a que el euro allá apretara, como vemos, el acelerador hasta los 0,99547, con eso subió un 2,10, pero todavía seguimos por debajo de la paridad. Vamos a ver, nuevo intento de romper el canal alcista, ya que lo intentó. Y rápidamente, como vemos, una envolvente bajista se formó y la tiraron abajo. Nuevamente lo está intentando romper. Aquí se podría proyectar un objetivo, pero para mí me parece ahora mismo ridículo. Vamos a ver si es capaz. Debería, en principio, primer paso, no perder los 0,99. Segundo paso, avanzar a 1,01 y por encima a 1,01. Ya sí que podríamos tener claro que este movimiento de canal bajista finalmente ya sí, la ruptura es buena y nos vamos a ir hacia arriba, intentando en principio pues buscarlo 1,0360 dólares. Ese sería un poco el escenario. Vamos a ver lo que ocurre en las próximas jornadas, ¿no? De momento, muy bien, insisto, en la jornada de ayer. En principio, todo lo que sea perder los mínimos de la sesión del viernes, los 0,97 y 42,50 dólares, ahí pues hay que deshacer posición porque es probable que intenten tumbarla buscando quizás el soporte del canal bajista el cual está oscilando. En gráfico mensual podemos ver clarísimamente que, bueno, pues la culpa la tiene de todo esto, la tiene pues Vladimir Putin. Si es que Vladimir Putin es muy malo. Vladimir Putin es malísimo. De 2008, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues un movimiento bajista de libro. Esto no es que esté cayendo este 2022, es que viene cayendo desde 2008. Que hizo aquí una formación de doble techo y abajo, y está dentro de un canal bajista como estáis viendo. Ya está, no es más vuelta a página. Vladimir Putin seguramente en el 2008 ya estaba preparando ahí su plan de invadir Ucrania, ¿no? Seguramente era culpable. Bueno, pues lo tenemos. Nos vamos con el cable que es el par libra esterlina dólar americano. Bueno, pues lo tenemos cerrando la jornada ayer viene los 1,1375 dólares, una subida de un 1,65%. Ayer, fijaros, después de toda la semana cayendo, fijaros que aquí también lo que tenemos es un canal bajista que rompe aquí a la baja. Aquí fue cuando el pánico se creó en el banco, provocado más bien por el Banco de Inglaterra, que rompe a la baja tranquilamente y luego ya llega la calma después de esa compra del Banco de Inglaterra masiva, pues lo que provocó fue ese repunte. Y ahora mismo estamos viendo semana complicada tras fallar en esa zona de los 1,16 dólares, es decir, falla zona de resistencia, retroceso y intenta nuevamente el viernes. Un poco de lo que evitó fue un mayor retroceso buscando nuevamente caídas, ¿no? Caídas buscando nuevamente la zona de soporte, el 1,09, ¿no? Que sería en principio hacia donde parecía tener, esto un poco la vista puesta. De hecho, yo no me esperaba ese repunte, esa décima de la tasa de desempleo, pero como ahora mismo todo el mundo se agarra a cualquier noticia que sea cualquier subida
de las nuevas peticiones de subsidio, el dato de tasa de desempleo, pues se aferra a cualquier cosa, cualquier noticia relacionada con el empleo para provocar e intentar buscar que a un motivo para que Jerome Powell pues diga, bueno, pues va a tener razón el mercado, al final tendré que pisar el acelerador y tendré que volver otra vez a coger el helicóptero y a ir repartiendo ahí billetes a trote y moche, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, en principio todo lo que sea existo, perder esa zona 1.1147, malo. Vamos a ver si intenta nuevamente ir a romper esa zona 1.16, que es la zona de resistencia, y por arriba sí que podríamos empezar a proyectar un objetivo alcista bastante ya interesante de cara a un retorno a esa zona de los 1.22 dólares, ¿no? Pero de momento simplemente tenemos ahora mismo, vamos a ver, sería una línea penetrante. Es un patrón de giro alcista y le vamos a dar siempre y cuando no pierda los mínimos del viernes, le vamos a dar un voto de confianza, ¿no? De cara a que finalmente termine rompiéndote, como nos dice la estadística, que es más habitual este tipo de patrones que suelen romper al alza. Nos vamos con el oro. El oro, bueno, pues el oro lo vemos aquí en gráfico semanal, pues bueno, pues aquí lo tenemos ahora mismo una situación pues que no ha terminado de cambiar mucho, está deshojando también la margarita en un rango lateral entre los 1620 por abajo y los 1715 por arriba. Terminaba esta semana los 1685, está ahí como vemos intentando romper la resistencia de un canal bajista en el cual estaban navegando. No obstante, tampoco es importante la ruptura al alza, porque como vemos ya llevamos bastantes semanas oscilando dentro de un rango lateral, ¿no? Y finalmente se va a romper, vamos, porque sí, porque cuanto más dure un rango lateral, más posible es que se pueda romper en este caso, una directriz bajista, lo cual sería en otra situación una señal de compra, o se pueda una media móvil, que también suele ser habitual, que se acaben cruzando, rompiendo justamente en un rango lateral y de una falsa señal de compra. Todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Por tanto, para mí la única señal de compra ahora mismo es por encima de esa zona de los 1616, 1720. Ahí abriríamos posición larga. Para un poquito los que quieran, les gusta eso de comprar por encima de media móvil 200, pues la tenemos ahí los 1750. Por encima de los 1750 en cierre semanal, pues cogemos y abrimos posición larga, ¿entendido? Todo aquí en posición larga, que se mantenga abierta siempre y cuando no se pierda los 1620. Por debajo de 1620 dólares, ahí me da igual en cierre diario, aunque lo suyo sería en cierre semanal, pero podemos utilizar un cierre diario. Por debajo de 1620, aquí cerramos posición, ¿entendido? Mientras se mantengan por encima, le damos un voto de confianza. Plata y cobre, bueno, pues la plata en gráfico semanal lo tenemos aquí, subiendo hasta los 20.92, como vemos el futuro continuo, estupendo, pero no obstante, pues también está dentro de un rango lateral, 17.37 por abajo, 21.40 por arriba. Si rompemos la zona de 21.40, estupendo, proyectamos objetivo al alza, un poco para que tengáis una orientación, pues vamos con la idea de buscar en torno a niveles de los 25.50 a los 26, ¿entendido? Ese sería en principio la zona de objetivo siempre y cuando rompamos los 21.40, ¿entendido? Bueno, pues aquí podéis hacer lo mismo, 2 cierres diarios, 3 cierres diarios y abrir la cuarta jornada, o abrir directamente al TI cuando rompa por encima de 21.40, 21.41 abrir. Hay diferentes métodos, ya eso ya como queréis cada uno, cada inversor tiene su forma de operar y abrir posición larga o corta, pues dependiendo de su librito de PTT, ¿no? Pero insisto, puede ser un cierre semanal, que sería lo suyo, lo más ideal, puede ser al TIL, los 21.40, puede ser, yo que sé, utilizar cualquier tipo de filtro al alza, y si supera, yo que sé, un 1, un 2% arriba, abrimos posición larga, eso ya dependiendo. Habitualmente las acciones se utiliza el 3%, que es lo habitual, ¿no? Para las materias primas suele estar rondando el 1 o el 2%. No, así que de momento todavía muy buen movimiento arriba, gracias a que la jornada de ayer se anotó un 7,67%. Si no, esta vela semanal ya os digo yo que no estaba aquí arriba, pero bueno, de momento ese impulso le ha permitido ahora mismo aproximarse a la zona de resistencia, y vamos a ver si la rompe de cara a dar señal de comprar, abrir apertura de posiciones largas para intentar continuar buscando, pues insisto, esa zona 25.50, 26, hacia la zona 25.50, 26, sí. Un poco me lío muchas veces, ¿no? Con los niveles. Luego tenemos a la derecha, tenemos el cobre en gráfico semanal, también fuerte subida, un 8%,
un 8% hasta los 3,70, como estáis viendo. Muy bien, de 3,40 se plantó en 3,70. Aquí pues es señal de compra por encima de 3,70 y 3,45. Digo exactamente lo mismo. Podéis abrir 3,74 en cierre diario, abrir posición larga, esperar el cierre semanal o utilizar el filtro que queráis. Es que ya un poquito por encima de esa zona de 3,45 o 3,74 si queréis para redondear. Ahí ya es cuando podríamos empezar a pensar en ir abriendo posición larga, buscando siguiente objetivo. Tampoco hace falta trazar mucho porque tenemos una zona de resistencia muy complicada. Esa zona de los 4,10, 4,05, 4,10, una zona de resistencia muy dura y sería el nivel al cual tendría que dirigirse en caso de que rompa esa zona de 3,74, ¿entendido? Y ahí se rompe, ya sí que tenemos más margen de cara pues a una vuelta nuevamente a los máximos de este año y por tanto también buscar los máximos del año 2021, ¿no? Esa zona de los 4,90, pero vamos a ir paso por paso porque de momento no hemos roto ni siquiera la resistencia de ese rango lateral que está oscilando entre los 3,32 y 3,73, ¿entendido? Bueno, pues esto ha sido todo y bueno, pues comentaros que para la próxima semana la atención de los mercados se va a centrar el martes 8 de noviembre en las elecciones de Estados Unidos, esa elección intermedia. Y tendremos el jueves día 10, tendremos el dato de IPC de los Estados Unidos del mes de octubre. Así que dos citas muy importantes y que van a mover el mercado en una dirección o en otra. Así que un abrazo muy fuerte y que paséis un buen fin de semana. Nos vemos, hasta pronto, chao.